En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por ahí me parece que alguien tiene abierto su micrófono. Por favor, todos con los micrófonos silenciados, a excepción de que vayan a compartir algo, ahí sí pueden abrirlo. ¿Sale? Bueno, pues buenas noches. Es un gusto para mí nuevamente estar conectados con ustedes. Ya es nuestra tercera clase. El día de hoy vamos a ver algo muy interesante, ¿verdad? No sin antes hacer un breve resumen de lo que hemos visto anteriormente. La primera clase estuvimos aprendiendo que hay adicciones a sustancias, ¿sí? Llámese alcohol, tabaco, droga, café, cualquier situación o cualquier condición, perdón, física que la persona pueda ingerir, tomar, inyectar, beber, ¿verdad? Pero también hay adicciones de comportamiento, lo veíamos, ¿no? Hay adicciones a relaciones tóxicas, personas que buscan estar en relaciones donde hay peleas, pleitos, ¿verdad? Violencia, ¿sí? Otra adicción a una condición así serían también los videojuegos, ¿sí? Un comportamiento también sería, por ejemplo, la masturbación. Otro ejemplo también podría ser a comer, ¿verdad? También la comida o el no comer, también podría ser una adicción de comportamiento. Y bueno, eso vimos en la primera clase, estuvimos analizando cada una de estas y la semana pasada veíamos cuáles son las características o de dónde probablemente puede venir el tema de las adicciones. Veíamos las dos partes, la parte científica, que es el ADN, y también veíamos la parte espiritual, que es la herencia de pecado que se va dando de generación en generación. Yo les ponía como ejemplo que en una familia donde los abuelos tuvieron una adicción o los padres, es muy probable que los hijos tengan adicciones. Por eso es importante, les dejé por ahí una tarea, que hicieran un cuestionario donde ustedes van a hablar con la persona para identificar de dónde viene el problema de la adicción. Si es algo generacional, espiritual o algo generacional del ADN, ¿sí? Eso fue lo que vimos la clase 1 y la clase 2. El día de hoy vamos a ver cómo diagnosticar los criterios clínicos de las adicciones. Tiene un nombre un poco, no confuso, pero un poco revoltoso. Pero bueno, ahorita vamos a entrar en detalle. Déjenme, les comparto la presentación. Y ahí la deberían de estar viendo en sus pantallas. Voy a dar inicio entonces. ¿Sí se ve o no se ve la presentación? Sí, ya se ve. Excelente. Entonces, vamos a ver cómo diagnosticar los criterios clínicos de las adicciones. Por favor, apaguen si tiene encendido el micrófono. Los objetivos de esta clase son comprender el proceso o los diagnósticos de las adicciones. También vamos a ver cómo identificar los criterios clínicos. Ahorita les voy a explicar. El DSM-5 y el CIE-10 son palabras que tal vez les parezcan extrañas. Ahorita les voy a explicar qué son. Estos dos, el DSM-5 y el CIE-10, son dos libros proporcionados por la Organización Mundial de la Salud. Y en el caso de la psicología es un manual, hagan de cuenta que es la Biblia de la psicología, donde viene cada una de las enfermedades o de los problemas mentales, ansiedad, depresión, alcoholismo, drogadicción en general, todas las adicciones, todos los problemas que puede tener, todos los trastornos que puede tener una persona, trastorno de la personalidad, todo ahí viene en ese libro que es de DSM-5, ahorita le voy a explicar, y también en el CIE-10, ahorita les voy a explicar cómo identificar estos criterios. También vamos a conocer las principales herramientas de evaluación para poder diagnosticar
y vamos a reconocer las comorbilidades. Ahorita le voy a explicar qué significa esta palabra. Esas palabras son tecnicismos psicológicos, pero ahorita le voy a explicar a detalle qué es. Reconocer las comorbilidades más frecuentes en los trastornos de o por uso de la sustancia, ¿sí? Es lo que vamos a ver en esta noche. Muy bien. Entonces, el DSM-5 le decía, por sus siglas en inglés, es el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Sí, eso es lo que significa el DSM. El 5 es la versión. Actualmente en este año vamos en el tomo número 5. Cada que se va actualizando esta enciclopedia o este libro, bueno, cada que la ciencia va avanzando y que se van descubriendo nuevos métodos de atención psicológica a los pacientes o a las personas, existen ciertas modificaciones. Actualmente, el que se rige es el número 5, el DSM-5, ¿sí? Y el CIE-10 es la clasificación internacional de enfermedades otorgado por la Organización Mundial de la Salud. Actualmente el CIE va en su edición número 10. Como les digo, cada vez que hay una actualización importante, estos libros se actualizan y se lanzan versiones nuevas. Hoy en día la versión más actual es la CIE 10 y el DSM-5. Estos manuales ofrecen criterios específicos que nos permiten profesionalmente establecer un diagnóstico y objetivos estructurados. Bueno, ¿cómo lo explico? Sabemos que el tema de las adicciones, bueno, a veces las personas generalizan o ven a una persona que está fumando un tabaco y ya le dicen fumador, ¿no? Ven a una persona tomándose una cerveza y ya le dicen alcohólico. Y tal vez, pues sí hay algo de cierto ahí, ¿verdad? El que fuma un cigarro, fumador. El que toma alcohol es alcohólico. Pero aquí entraría, necesitamos una regla o necesitamos una estadística que nos indique qué tan grave o qué tan adentro se encuentra la persona dentro de esta adicción. Para eso existen estos dos libros, el DSM-5 y el CIE-10. Estos dos libros nos proporcionan herramientas que nosotros vamos a utilizar con las personas para poder identificar hasta qué nivel se encuentra la persona, ¿sí? Y ahorita lo vamos a ver cuáles son esos criterios. Algo muy importante hasta ahorita, ya vimos en la clase 1 los tipos de adicción. En la clase 2 ya vimos las formas en las que la persona puede ser adicta, ¿verdad? Ya sea por el ADN o por el área espiritual. Hasta aquí vamos a entender que aquí ya hay un punto y aparte para poder aplicar, es decir, ya aprendimos lo básico de las adicciones. Ahora lo que sigue es identificar el problema que tiene la persona, qué tan grave es, pero para poder identificar esto, debemos entender algo. Una persona que tenga un problema de adicción, ya sea por sustancia o por comportamiento, el primer paso es que la persona desee tener un cambio en su vida, ¿sí? Aquí es donde entramos en polémica porque va a haber mucha gente que dice, no, es que se debe obligar o forzar a la persona que está sufriendo. Hay otros que te van a decir, no, la persona tiene que buscar ayuda por su cuenta. Lo ideal que sería, pues sí, que la persona busque, ¿verdad? Porque sabemos que forzar a una persona va a ser un poco difícil que un adicto cambie si no ha aceptado que tiene un problema. Hay muchas personas en adicciones que dicen, pues sí tomo, pero de vez en cuando, ¿no? O sea, sí consumo, pero muy rara a la vez, en fiestas, con la familia, con los amigos, en mi escuela, sí. Aquí el punto es que quizás esas personas
no han tenido una situación difícil que los haga querer cambiar, donde sí hay personas que ya han tocado fondo, como le decimos, que ya no quieren ese estilo de vida, es donde ya piden auxilio, ¿no? Ayúdame, ya no quiero esta condición. Aquí es donde nosotros vamos a utilizar estas herramientas para poder entender qué tan profundo está esta persona o en qué nivel está, ¿sí? Y voy a empezar con los criterios del manual DSM-5, que como le comento es la última versión. En el 2013 salió esta versión. Y bueno, este libro nos dice, el DSM-5, ahí lo está viendo en su pantalla, nos dice, nos clasifica el trastorno por uso de sustancias cuando se cumple al menos 2 de los siguientes 11 criterios durante un periodo de 12 meses. Esto que le voy a compartir ahorita, usted ya lo tiene en el grupo de WhatsApp. Yo ya se lo envié. Ahorita ponga atención, al finalizar la clase, si quiere lo abre y lo empieza a ver, porque ahorita lo voy a explicar. Entonces, cuando una persona con adicción viene a nosotros, tenemos que hacerle esta entrevista, ¿sí? Es un cuestionario y la persona va a decir que sí o que no a estas cuestiones o a estas preguntas. Y si la persona tiene 2 de las siguientes interrogantes o de las siguientes preguntas en un periodo de 12 meses, nos dice entonces que la persona tiene un problema de adicción. ¿Cuáles son las preguntas? La pregunta número 1 es, ¿consumo en cantidades mayores o durante más tiempo de lo previsto? Esa sería la primera pregunta, ¿verdad? Es decir, que la persona tiene que consumir más de la sustancia que consumía anteriormente y por más tiempo, ¿sí? La segunda pregunta es, ¿deseo persistente o intentos fallidos de reducir y controlar el consumo? Es decir, la persona ya ha intentado dejar el consumo, pero ha fallado, ¿verdad? La tercera nos dice mucho tiempo invertido en conseguir, consumir o recuperarse de la sustancia. Esa sería la siguiente pregunta. Cuando la persona ha invertido mucho tiempo, sí que anda con ansiedad de buscar o de conseguir esa dosis, de consumir o de recuperarse, ¿verdad? Que la persona dice, la última fiesta, la última vez que tomé, me recuperé hasta dentro de, no sé, 4 o 5 días. Y en la siguiente fiesta ya tarda 8 días y en la siguiente un mes y así. Esta pregunta sería esta pregunta pues es la que le haríamos a la persona. Usted tiene que hacer estas preguntas, como le dije, y con 2 de estas preguntas que la persona diga sí, ya es considerado adicto. La pregunta número 4 dice, anhelo o deseo intenso de consumo. La pregunta 5 dice, problemas para cumplir responsabilidades importantes, trabajo, escuela, hogar. Cuando la persona a causa de la adicción, pues ya faltó al trabajo o ya faltó a la escuela o simplemente ya no tiene ganas de levantarse en su casa y recoger su cama o hacer de comer. La pregunta número 6 dice consumo continuo a pesar de problemas sociales o interpersonales, es decir, cuando ya estoy afectando a alguien en la sociedad, ¿sí? Que la pareja o la esposa o el esposo ya le está diciendo a su esposa o su esposo, oye, ya párale, ¿no? O sea, está bien que salgas de fiesta, pero mira, la última vez tomaste de más, vomitaste, te pusiste a cantar, o te peleaste con el compadre, ¿no? O chocaste el carro, ya ahí hay un problema social. Esta es la pregunta número 6. La pregunta número 7 es abandono de actividades sociales, laborales o recreativas. Cuando la persona tiene que, por causa de la adicción, ya no puede acudir a una fiesta o ya no puede acudir al trabajo o ya no puede, que quedó de llevar a los niños al cine, pero pues como ya anda tomado, ya no va a poder llevarlos. Entonces, esa es la pregunta número 7. La pregunta número 8 es,
uso en situaciones físicamente peligrosas. Por ejemplo, conducir. Cuando la persona ya está poniendo en riesgo su peligro porque está usando la sustancia y aparte manejar, utilizar maquinaria pesada en el trabajo, tractores, se me fue el nombre, los que levantan y bajan cajas pesadas, sí, todo eso aquí ya entraría en esta parte, ¿verdad? Montacargas es la palabra que iba a usar. Cuando la persona usa montacargas y aún así se va a su trabajo con bajo el efecto de alguna sustancia. La pregunta número 9 es, uso continuo a pesar de problemas físicos o psicológicos, es decir, la persona usa la sustancia, ¿sí? Y esto le ocasiona un problema físico, ¿sí? Ya le duele algo en el cuerpo, ya siente un malestar en el cuerpo, pero aún así lo sigue usando. La pregunta número 10 es tolerancia, necesidad de mayor cantidad para el mismo efecto. Cuando la persona ya necesita mayores dosis para lograr el mismo efecto que tenía antes. Y por último, la pregunta 11, síntomas de abstinencia, cuando se interrumpe el consumo. Bueno, para las personas que nunca han sufrido una situación de adicción a alguna sustancia o algún comportamiento, también se es. Acuérdense, cuando yo le hablo de adicción, estoy hablando de las dos, de sustancia y de comportamiento. La abstinencia, ¿qué es? La abstinencia es cuando la persona está pasando el efecto de la sustancia o la recompensa que tuvo anteriormente. Le voy a poner un ejemplo. Carla, vamos a poner el nombre ficticio. Carla va a una fiesta y se toma 2 botellas de tequila, ¿no, Carla? En esa noche, ¿sí? En el momento le va a ir bien. Carla se pone a cantar, se pone a reír, se pone a platicar con sus amigos, se pone a bailar, se pone a contar chistes, pero al paso de las horas, ¿sí? Carla va desempeñando en su cuerpo ciertos comportamientos, es decir, a las 3 horas de que ingirió la segunda botella de alcohol, Carla ya se siente mal, ya va al baño y vomita, ¿sí? A la siguiente hora, Carla ya no recuerda cómo llegó a su dormitorio, pero bueno, llegó. Por la mañana, Carla presenta lo que le llamamos en México cruda moral, porque no se acuerda lo que hizo, lo que dijo, y cruda física. ¿Qué es la cruda? Bueno, es un síntoma en el cuerpo donde el cuerpo está resintiendo los efectos de la fiesta que tuvo Carla la noche anterior y ya está con dolor de cabeza, ya está con vómito, mareos, sed intensa, deshidratación, ¿verdad? Pero después de esto viene un síntoma de abstinencia, es decir, Carla ya pasó el periodo de fiesta, ya pasó el periodo de la cruda moral y la cruda física, pero ahora Carla, sí, en su mente está con una depresión. ¿Por qué? Porque Carla necesita volver a sentir lo que sintió, no en el tiempo de la cruda, sino en el tiempo de la fiesta. Ya, fíjese bien, aquí hay que abrir un paréntesis. El cuerpo de un adicto solamente va a recordar los momentos positivos. Por eso es que un adicto le cuesta trabajo salir de la adicción, porque Carla va a recordar, es que estaba bailando bien a gusto, es que estaba contando chistes, es que yo era el alma de la fiesta, toda la gente me hablaba, toda la gente me abrazaba, yo convivía. A Carla ya se le olvidó que pasó por deshidratación, por vómito, por dolor de estómago, por dolor de cabeza, ya lo olvidó. Lo que Carla quiere es volver a sentir la alegría y la felicidad que sintió al momento del principio. Ese es el síntoma de abstinencia. ¿Alguien levantó su mano? Sí, pastor, el alcoholismo, no sé si pasa con las otras drogas también, pero yo creo que sí, pero el alcoholismo, las personas cuando están alcoholizadas llegan a un punto después de eso, am, am, a un punto que con 2 o 3 cervezas nada más ya se emborrachan, que se emborrachan constantemente, parece que el alcohol se le queda en la sangre,
que se dan 2 o 3, entonces llegan a un punto que consumen menos y ya caen en el mismo sitio. Ya con 2 o 3 ya basta y ya están alcoholizados. Sí, pastor, y qué bueno que menciona eso. En el caso del alcohol, si es así, les voy a explicar por qué. Porque el alcohol es tan dañino en el cuerpo que el cuerpo como sistema de defensa lo que hace es decir, al momento que está sintiendo los primeros tragos, dice, esta persona otra vez me va a lastimar, dice el cuerpo, ¿no? Entonces, para evitar eso, lo que hace el cuerpo rápidamente es lanzar como una alerta, como de decir, ya no tomes, mira, ya estás tomado, ya, ya, por favor, con tal de que le pares, aceleramos, ¿sí? Esto pasa solamente en el tema del alcohol, porque en el tema de la droga es muy diferente. En el tema de la droga, la persona tiene que usar 2 o 3 veces más la sustancia para sentir lo que sentía. Porque fíjese bien lo que pasa en el cuerpo, es que el cuerpo es algo de comprender muy, muy extenso. Cuando el alcohol, como le dije ahorita, el cuerpo quiere como salvarse de no sentir ese malestar, pero en el caso de la droga, el cuerpo le dice a la persona que tenga más. ¿Para qué? Para sentirse bien. Recuerde que yo le dije la primera semana que las adicciones lo que hacen es disparar la hormona o el efecto de la felicidad, ¿sí? Esa sustancia de la felicidad que es la dopamina, la serotonina, la oxitocina, todas esas sustancias, perdón, del cerebro. Entonces, ¿qué hace que el cuerpo quiera más? Y hace que el adicto o la persona tenga que utilizar el doble, el triple, o a lo mejor se utilizó marihuana, ahora que sea cocaína, y se utilizó cocaína que sea anfetamina, es decir, una sustancia más fuerte para que pueda sentir el efecto que sintió al principio. Entonces, bueno, esa es la condición pues, del cuerpo, ¿verdad? Y bueno, estas 11 preguntas de acuerdo al DSM-5, ¿sí? Son 11 preguntas que usted tiene que hacer a la persona. Aquí está la clasificación o la respuesta. Si la persona le contestó que sí a 2 o 3 de las preguntas que yo les hice ahorita, tiene una adicción leve, de acuerdo a este manual. Sabemos que una adicción no puede ser leve, es algo, una condición pues grave, ¿verdad? Pero bueno, de acuerdo o dentro de los parámetros sería leve. Cuando la persona ya tiene de 4 a 5 respuestas, ya es una adicción moderada. Y cuando la persona tiene 6 o más, ya es una condición grave, es decir, de emergencia, ¿sí? Este cuestionario yo se lo dejé ahí en el grupo de WhatsApp. Yo les aconsejo que lo impriman para que lo tengan y cuando una persona con problemas de adicción vengan a ustedes, es necesario que le haga este cuestionario. ¿Alguien levantó su mano? Yo, profe. Sí. Lo veíamos en clase de amarteología. Nos decía que el pecado es el estudio del pecado, amarteología. Sí. Entonces empieza en chiquito, pero es como una onda y se va haciendo más grande, más grande, más grande. Entonces, no es que sea leve, es que va empezando apenas. Claro. Entonces siempre se va a hacer más grande si no lo tratamos. Sí, Dani, gracias. Otro ejemplo que yo les ponía en esa clase de amarteología, que es el estudio del pecado, para los que no conocen estas terminologías, yo les ponía el ejemplo que el pecado es como cuando uno se sube una escalera eléctrica, ¿verdad? Uno pone su pie en la escalera eléctrica en un centro comercial y la escalera eléctrica lo va a subir. Y yo le dejo de tarea, intente bajarse por esa misma escalera que lo sube, le va a costar trabajo, si no es que hasta se puede caer. ¿Por qué? Porque la escalera va con un impulso hacia arriba. Lo mismo pasa con las adicciones. Una adicción comienza con algo pequeño, con un juego, con una broma, con un experimentar, pero si no se cuida, bueno, como dice Dani, de leve puede llegar, o más bien de leve va a llegar a algo fuerte. Por eso es importante identificar la persona en qué nivel se encuentra dentro de la adicción. Bueno, esto es de acuerdo al DSM-5. Ahora vamos a ver de acuerdo al CIE, que es el otro libro que le dije,
de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, dice que toda dependencia, ok, si cumple 3 o 6 respuestas positivas al siguiente cuestionario, también tiene un problema de adicción. La pregunta número 1 es fuerte deseo o compulsión por consumir, es decir, la persona necesita, quiere, anhela, ¿verdad? La pregunta 2 es control perdido, dificultades para controlar el inicio, finalización o cantidad del consumo, ¿sí? La persona va a una fiesta, dice que nada más va a tomar una cerveza y se acabó todo el cartón y luego se fue por la botella y luego se fue por otras 3 botellas, no tuvo un control de su consumo. Pregunta número 3, abstinencia, síntoma de abstinencia, al reducir o cesar el consumo. Ya le expliqué qué es la abstinencia, que la persona siente deseo de volver a sentir lo bonito que sintió. Pregunta número 4, tolerancia. Tolerancia al efecto de la sustancia. Personas, como dice el pastor Irán, que ya se toman 1 o 2 cervezas, ya se ponen bien alegres y ya no les hace, o sea, ya se tomaron 1 cerveza, 2 cervezas y aunque hay gente que tiene este consumo tan fuerte que pueden tomar mucho y se quedan estables, ¿verdad? No se les ve un cambio en su cuerpo. Pregunta número 5, abandono. Abandono de otros placeres o intereses. Ya lo vimos con el otro libro, ¿verdad? Laborales, personales, familiares, etcétera. Pregunta número 6, persistencia. Uso persistente a pesar de consecuencias perjudiciales. La persona ya sabe que le hace daño, pero él continúa haciéndolo. Entonces, de acuerdo a este libro, si en estas 6 preguntas la persona contestó 3 o más, quiere decir que está en una adicción, ¿sí? Esas son las 2 herramientas o los 2 libros que tenemos como estructura, ¿sí? Ahora, punto número 4, dice herramientas de evaluación clínica. Debemos nosotros utilizar entrevistas estructuradas, ¿sí? Y aquí les puse 2 ejemplos. Existe la SCID, por sus siglas en inglés. Esta entrevista viene en el libro DSM, en la versión 5, y también está este otro cuestionario que es el CIDI, por sus siglas en inglés, Composite International Diagnostic Interview, ¿verdad? Es una entrevista formulada. También existen cuestionarios de autoevaluación. Un ejemplo de ellos es el AUDIT, Alcohol Use Disorder Identification Test, ¿sí? Es un pequeño cuestionario, o el DAST, en el caso de las drogas, ¿verdad? Estos cuestionarios, ¿sí? Son ejemplos de lo que nosotros podemos utilizar. También le dejé en el grupo de WhatsApp, ejemplo, le puse el primero, el CID, le puse el audit y le puse el DAST. Pero también le agregué, ahorita si nos da tiempo lo checamos, también, porque aquí solamente habla de alcohol y drogas, pero también le puse de videojuegos, de adicciones a apuestas, y bueno, le puse, y relaciones tóxicas. Ahorita si nos da tiempo lo vemos, sí, pero bueno, a lo que voy con este punto es que es importante hacer una entrevista con la persona para validar en qué nivel se encuentra de la adicción, ¿sí? Y bueno, aquí viene algo que es triste y que muchas veces pasa, que es la comorbilidad psicológica. ¿Qué es la comorbilidad psicológica? La comorbilidad psicológica nos habla que una persona con adicción tiene un trastorno, ¿sí? La adicción viene con un trastorno, es decir, la persona primeramente puede tener un trastorno o por la sustancia puede crear un trastorno. Ojo con esto, ¿sí? Espero que sí me dé a entender porque es muy importante. La persona puede tener un problema o un trastorno psicológico antes de la adicción, pero si no lo tenía, por estar en la adicción va a tener un trastorno gracias a la adicción. ¿Cuáles son esos trastornos?
trastorno del estado de ánimo, es decir, depresión o trastorno bipolar. La depresión, pues la mayoría la conocemos, ¿no? O sabemos qué es la depresión. Depresión es cuando la persona ha perdido el interés por vivir, simplemente, ¿no? Le da o le cuesta trabajo levantarse de su cama, ir a su escuela, limpiar su casa, atenderse ella misma, ¿verdad? Le da flojera meterse a bañar, lavar su ropa, ¿sí? Trastorno bipolar, ¿qué quiere decir? Personas que están muy alegres y a la media hora, perdón, ya están enfurecidas completamente, ¿no? O lo contrario, personas que están completamente enojadas y a la media hora ya están cantando, están alegres. Este es un trastorno bipolar, ¿sí? Este es un trastorno del estado de ánimo. Trastorno de ansiedad. Bueno, existe la ansiedad generalizada. Aquí entran múltiples descripciones, pero en resumen, la ansiedad es cuando la persona no se encuentra a gusto con sí misma. Tiene pensamientos, tiene condiciones de su cuerpo que le hace sentir intranquila. Muchos pensamientos, ¿sí? Está pensando en cosas del pasado, del presente, del futuro. Todo esto es la ansiedad generalizada o trastornos de estrés postraumático. Personas que lamentablemente pasaron una condición de un trauma muy extremo, ¿sí? Personas que quizás estuvieron en un asalto, en un accidente, iban conduciendo y los chocaron, ¿sí? Esto puede ocasionar un trastorno de estrés postraumático y este trastorno ocasiona en la persona miedos, inseguridades, puede ir acompañado de ansiedad, de depresión, puede ir acompañado de un trastorno bipolar, ¿sí? Es algo, una condición pues muy fea, ¿no? La persona que lo vive. Y también existen los trastornos de la personalidad. Es decir, bueno, aquí puse como ejemplo el trastorno límite de la personalidad. Como le dije, personas que están alegres y a la media hora están enojadas, o que están enojadas y están contentas, o que están tristes y luego ya los ven cantando, o que están cantando y los ven tristes. Todos esos trastornos, amados alumnos, pueden llevar, ojo con esto puede llevar a la persona a entrar a las adicciones. Una persona que tenga depresión, ¿sí? Puede que alguien le muestre el camino, algún amigo, entre comillas amigo o algún conocido, que le diga, mira, no estés triste, vámonos a la fiesta, ahí te vas a divertir. Es más, te voy a dar algo para que te alivianes, para que te sientas mejor. Y ahí la persona ya va a conocer la sustancia. Entonces la persona tenía un trastorno, esto lo va a llevar a una adicción y lo que no sabe el adicto es que la adicción lo va a llevar a otros trastornos. Es decir, la persona al rato ya va a tener el trastorno de depresión más más la adicción, más aparte, otro puede tener ya ser bipolar, ¿verdad? Porque solamente en la fiesta se siente alegre y en el mundo natural ya le parece muy aburrida la vida. Entonces, ojo con esto, las personas pueden tener estos problemas para llevarlos a la adicción o no pueden tener ningún problema, pero gracias a la adicción se llevan este regalo de regalo, ¿no? De gratis. ¿Alguien levantó su mano? Sí, yo de nuevo, Sí. pues yo estaba en el mundo, estaba en la droga, estaba en el alcohol, adicciones y eso, y conocí mucha gente, personas así, muchos personajes diferentes. Sí. Y conocí una persona que era bien callada. Yo andaba con él y me recuerdo que yo venía así y conocí a la persona. Digo, ¿cómo está? Mira, este se llama José. Y él prácticamente se escondía detrás de mí, bien tímido, ¿La bien tímido. timidez? Sí, bien, pero bien demasiado de tímido, como que, y venían y hablaban a mí, y yo lo que sé que apuntaba le hablaban a él y él apuntaba a mí como que no me habla, hablarle a él así, pero se daba 1 o 2 cervezas, ya era completamente otra persona. Ya estaba Venía en la bailando, bicicleta ya estaba así, hablando con todos. sí,
esa misma persona que le decía, mira, hola, ¿cómo está? Y hacía así, una vez nada más que lo conoció, lo veía y él venía en la bicicleta bien contento y frenaba con la llanta, se la viraba así de lado, tú eres el amigo de Irán, sí, otra, completamente diferente, bien contenta, bien suelto. Bueno, una persona completamente diferente, solamente con activarse el alcohol o la droga que consumía, ya se activaba completamente. Así es, ¿sí? Ese es un trastorno de bipolaridad, ¿verdad? Una persona tímida, pero bajo el efecto ya es una persona alegre. Bueno, ¿por qué les puse esta tabla? Porque es importante entender que todos los trastornos deben ser atendidos a tiempo. Si usted conoce una persona que tenga alguno de estos síntomas, depresión, ansiedad, bipolaridad, es necesario atenderlo, porque si la persona no lo atiende, esto lo va a llevar a una adicción. Y si usted conoce a alguien que tenga adicción, pregúntese por qué llegó a esa adicción. Quizás la persona tenía una depresión previa a la adicción, ¿sí? ¿Y por qué es importante conocer esto? Bueno, psicológicamente para poder dar un tratamiento, ¿verdad? Hay que primero curar la ansiedad, la depresión o el trastorno que tenga para poder ahora continuar con la adicción, hablando psicológicamente. Pero espiritualmente, ¿por qué es importante? Porque Cristo vino a romper las cadenas, ¿sí? Y a mí algo que me gusta mucho el pastor Irán cuando ora, él ora por sanidad o empieza a orar, empieza a reprender, ¿verdad? La ansiedad, la depresión, la tristeza, porque son cadenas que a veces las personas llevan y es importante que sean sanas. Por eso le quise poner este ejemplo. Ahora, ¿cuál es el enfoque espiritual? La liberación o la restauración, ¿verdad? Dice, desde una pequeña perspectiva espiritual, las adicciones representan una forma de esclavitud, pero también son una oportunidad para experimentar la gracia, la restauración y la libertad en Cristo. Verdad espiritual, nadie está demasiado perdido como para no ser restaurado. Debemos entender esto. Cristo vino a restaurar, a salvar. Recordemos el ejemplo del endemoniado Gadareno, ¿verdad? ¿Cuántos demonios tenía y Cristo lo salvó? Entonces, nunca debemos creer que una persona ya no tiene solución porque sí la hay a través de Cristo, a través de lo espiritual. Ahora, el proceso de recuperación no solo es médico o psicológico, también es importante espiritual y relacional. Por eso vemos muchos centros de rehabilitación sin éxito. Por eso vemos muchas clínicas psiquiátricas sin éxito. La persona se anexa, dura ahí 1, 2, 1 año, 2 años, meses, no sé, sale y vuelve a salir a la misma condición. ¿Por qué? Porque lo que hicieron fue evitar el comportamiento de la persona porque estaba apartado, separado, encerrado de su mundo. Pero realmente lo que la persona necesita, por supuesto que es un médico, por supuesto que es algo psiquiátrico o psicológico, pero también algo espiritual. Nos componemos de espíritu, alma y cuerpo. Cuando una de estas tres partes no está llena o no se está alimentando, hay un problema en la persona. Por eso es importante entender que para que una persona adicta salga de esa condición, es importante una restauración completa, espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Ahorita le doy la palabra al que levantó la mano, nomás déjenme terminar con esto. La iglesia y la comunidad de la fe juegan un papel importante en la restauración, porque una persona que ha salido de un centro de rehabilitación, de un anexo, que ha salido de un campamento, que ha salido de una terapia psicológica, lo ideal es que automáticamente se una a una congregación y a una comunidad que le esté dando el alimento espiritual, que esté orando por la persona y que le esté dando un alimento, un discipulado. Esa es la función de la iglesia, ¿no? Apoyar a la persona que está
en esta condición. Y bueno, como citas bíblicas, aquí les puse Juan 8:32, que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres a través de Cristo Jesús. Juan 8:36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y por último, Mateo 11:28 dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso, dice Jesús. Ahora sí, ¿alguien levantó su mano? Sí, adelante. Pues no había levantado la mano, pero yo la levanto entonces. Adelante. Sí, pues también esto de liberación. Yo he estado en muchos centros de rehabilitación, especialmente allá en México. Y fui a uno, y una de las cosas que yo pregunto es quiénes han hecho pacto con la Santa Muerte, y siempre hay 2 o 3. Y pregunto quiénes han estado en otro centro de rehabilitación, y había ahí uno un jovencito, y que dijo muchos, pero yo oí que habían 6, 7 en centros de rehabilitación que habían estado antes, en 7 centros de rehabilitación. Uno dijo 10. Y de wow, 10 jovencitos, hasta 10 centros de rehabilitación ahí cerquita de donde vive el mundo, cerca de donde vive por ahí. Sí. En otro fui, pero yo conocí a uno que estuvo en 20, se llama Juan, que vivía en Torremolinos, cerca de mi casa, ahí donde vive Alejandra. 20 tuvo centros de rehabilitación. Ahora, cuando nosotros oramos, tenemos que orar con esa autoridad que Jesús nos dio para atar y desatar en el cielo y en la tierra. De esa autoridad que Jesús nos dio para atar y desatar en el cielo y en la tierra. Y con la autoridad que el Señor nos dio de echar en su nombre fuera demonios, ¿ve? Y toda enfermedad, porque van juntos los demonios, las enfermedades, ¿ve? Entonces, cuando la persona va a un centro de rehabilitación secular, fácilmente vuelve. Eso es simplemente es como el que está preso. Un centro de rehabilitación secular y la prisión es prácticamente lo mismo. Así es. Si no está Cristo que rompe eso, a la vez que sale a la calle, la primera vez que la vuelve a probar, vuelve a lo mismo o peor. Exactamente. Como que se pone el día más o menos peor. Sí. Y hasta que Cristo venga y rompe eso, solamente en el espiritual que rompa eso, pero es bien importante, tiene que querer. La persona tiene que querer. Si la persona no quiere, no va a querer, a poder. Así como quieren, cuando quieren de Cristo, cuando quieren romper, cuando quieren perseverar, cuando quieren una persona servir al Señor, es lo mismito. Igual que con la adicción. Si la persona quiere dejar la adicción, va a poder. Si no, se va a quedar igual. Esa es la parte de la persona. Así es, sí, definitivamente. Y más adelante vamos a ver justamente esto. Lo importante o cómo podemos ministrar a una persona que tenga este problema, sabiendo que es un problema espiritual. Ahorita yo les estoy hablando la parte psicológica, pero más adelante les voy a explicar la parte espiritual. A ver, ¿alguien más levantó su mano? Amén, pastor. Okay. Escuchándolos hablar ustedes, sí. Usted ahorita habló acerca del varón de Gadara. Vemos que la condición que él tenía era netamente espiritual, pero lo demostraba. O sea, era tan visible que estaba apartado de todo. Quizás los familiares de este varón quizás hicieron tantas cosas por él, pero no tuvieron éxito. No pudieron. ¿Por qué? Porque era la cautividad demoníaca que había en él, que le había tomado la emoción, los sentimientos, que le había tomado la voluntad. Y dice que por muchas los amarraban, rompía los grillos, las cadenas. Era algo netamente demoníaco. Hay personas que tienen adicciones que no se notan, que no se ven. Como hay gente que está adicta a la pornografía, que uno las ve normal, pero dentro de sí hay conductas que no están bien ante los ojos de Dios ni ante la sociedad. Entonces, conforme al versículo que usted escribió, que usted puso, Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Cristo rompe los parámetros de lo espiritual, de la ciencia. Cuando Cristo llegó a Gadara, que puso el pie en aquella región, los demonios que estaban en este varón, amén, se alertaron,
sintieron la presencia del Hijo de Dios. Entonces, lo que no pudo hacer el hombre, ni la ciencia, ni el dinero, lo hizo Cristo. Muchas veces nosotros cuando estamos, de pronto cuando tenemos un familiar que aparentemente ya no se puede hacer nada, ya está en las calles, ya no escucha, ya no oye, amén, de Jesús, y lo abandonamos. ¿Por qué? Porque si lo metemos a la casa se roba las cosas, es un caos tenerlo en casa, porque nosotros tuvimos acá un sobrino que se roba todas las cosas, era tremendo y complicado. Amén. Entonces lo único que podemos hacer es orar. Lo que no hace el hombre, la ciencia, los estudios, lo hace Dios. Amén. Eso es lo que queremos. Amén. Gracias, pastor. ¿Alguien más levantó su mano, Dani? Sí, yo nada más quería decir algo que del mismo versículo que dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y en otro versículo dice que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces, como si dijéramos, y conoceréis a Cristo y Cristo os hará libres. Amén. Sí, definitivamente eso que están diciendo, bueno, pues es fundamental, ¿no? Entender, pero es importante conocer. Por eso yo hice este diplomado con la intención de que conociéramos todo el recorrido que tiene una persona con adicción, ¿verdad? Porque sí, definitivamente es importante, pues, saber el problema, y poderlo llevar a los pies de Cristo. Ya por último, para finalizar por el tema del tiempo, le puse aquí cuál es la condición. La persona va a ir a una congregación, algo espiritual, pero ahora, ¿cómo lo va a apoyar el pastor o la consejería cristiana? ¿Qué va a hacer por la persona? Número uno, la consejería tiene que ser empática y no juiciosa, es decir, una persona que padeció o estuvo dentro de esta condición, debemos tenerle mucha paciencia, porque debemos entender que para que la persona salga de esta situación, puede haber recaídas, puede haber condición, puede haber desánimo, puede haber el que mejor ya no voy, ¿sí? Puede ir muy bien, ustedes pueden ver a la persona que ya tiene casi 2 años sin caer, pero puede caer. Por eso es importante tenerle mucha empatía a la persona y pues amarlo como Cristo nos amó, ¿verdad? Con paciencia, con perdón, 70 veces 7, ¿verdad? Y tenerle mucha paciencia y no cansarnos de orar y de ministrar. También entender que es un proceso integral. El proceso incluye sanar heridas emocionales, perdonar y restaurar relaciones rotas. A veces pensamos que la adicción solamente es una sustancia y nos ponemos a reprender todo espíritu de alcoholismo y empezamos a decir que el alcohol es malo para la persona y ya, la persona es libre. No, es importante entender cómo fue la infancia de esta persona, si hay algo que la persona tenga que sanar de su infancia, de su padre, de su madre, de sus hermanos, si alguien le hizo daño en su infancia, en su juventud, ¿verdad? ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Por favor, apóyenme a apagarlo. Entonces, investigar arduamente, ¿sí?, las emociones de la persona para que esta persona sea libre completamente. Y entender que la identidad en Cristo es vital, enseñar que la identidad en Cristo no está definida por la adicción. Cristo, por supuesto que puede cambiar a la persona, pero, ya lo dijeron ahorita algunos alumnos, es importante que la persona necesite y reconozca de Dios, necesite y entregue a Dios esa parte carnal, esa parte humana, y es también de vital importancia que la persona no deje de congregarse. Por eso la Biblia dice, no dejen de congregarse, y más cuando esos días se acerquen, ¿verdad? Hablando de que hay que congregarnos en todo tiempo. Para finalizar, pongo esta cita: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Entonces, una persona, por supuesto que puede tener una restauración, por supuesto que puede cambiar en su forma de ser, pero es importante, pues, primeramente que la persona reconozca el problema, que se acerque a una iglesia, y si nosotros somos la iglesia, si nosotros somos los que vamos a apoyar a esa persona,
recuerden esto, hay que adentrarnos en las emociones, ¿sí? En lo que vivió la persona de niño e incluso, y los que han tomado clases conmigo de emociones, saben que incluso antes de que la persona nazca, papá y mamá ya le están inyectando en su ADN al niño temores, ansiedad, depresión, enojo, ira, rechazo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué pasa con la mujer que está fuera del matrimonio? Sale embarazada y lo primero que piensa es, lo voy a abortar, no lo quiero, no lo necesito, este bebé vino a traerme problemas, automáticamente le está inyectando al bebé rechazo, ¿sí? Odio, muchas condiciones que es importante que nosotros como ministros tengamos que sanar de la persona, ¿sí? Entonces, bueno, hasta aquí dejamos la clase el día de hoy porque ya nos pasamos 10 minutitos. Los que tengan que retirarse por el tema del tiempo en sus ciudades, adelante, porque ya concluimos. Por ahí les dejé en el WhatsApp 3 archivos, vamos así rápidamente, no los vamos a ver por el tema del tiempo, nada más les voy a explicar qué son, ¿sí? Para que usted sepa cómo utilizarlo. El primer archivo dice criterios del DSM-5. Aquí le puse una lista de lo que le decía, las preguntas iniciales, lo que usted tiene que preguntarle a la persona y al final viene cómo calificar esto. El segundo archivo dice... No lo vemos, Pastor, no, si lo ya lo poner. leímos, ya lo leímos. Okay. Este ya lo leímos. El segundo dice cuestionario detectando relaciones tóxicas. Aquí le puse un cuestionario para detectar, porque solamente hablamos de adicciones por sustancias, pero también hay un cuestionario para saber si la persona tiene adicción a relaciones tóxicas, videojuegos, apuestas. Ahí viene ese cuestionario. Y por último, viene un cuestionario que le puse, donde usted puede ver las herramientas justamente para evaluar si la persona pues tiene una adicción y en qué nivel. Sabemos que toda adicción es peligrosa, pero aquí podemos ver qué tan peligrosa es la adicción que tiene. Entonces, bueno, esos son los archivos que le anoté. Por ahí la pastora Alejandra me preguntaba hace unas horas sobre qué iban a hacer con estos archivos. Yo le dije en la clase pasada que no les di un manual porque el manual lo van a desarrollar ustedes. Ustedes tengan un cuaderno, un folder, un archivo electrónico en su computadora donde vayan armando. ¿Para qué? Porque esto les va a servir a ustedes para el día de mañana aplicarlo, ¿sí? En su comunidad, en la calle, en su iglesia, con alguien cercano. Entonces, ustedes van a ir empezando a desarrollar este modelo que vamos a hacer. ¿Qué deben tener hasta el día de hoy? Deben tener el cuestionario que les dejé la semana pasada de preguntas, un cuestionario que tienen que hacerle a la persona y van a agregar estos 3 archivos que les coloqué ahí en el WhatsApp. Ahora sí, ¿alguien quiere comentar algo? Yo. A ver, vámonos. Primero, ¿quién? ¿Dani o quién levantó su mano? Yo no sé quién. Bueno. Pastora Alejandra, adelante. Gracias. No, lo que yo le comentaba era que estaba yo ahondando en la información que nos dio y yo prácticamente saqué 10 preguntas de cada una de las cosas que nos pidió de los factores. Ajá. Y mi pregunta era que si le podía entregar todo al final, porque lo quería hacer un manual. O sea, hacerlo como un manual. Ajá. Entonces, para no darle cosas sueltas o así, si podía darle toda la información o si no, mandarle mi tarea igual cada semana y pues el último entregársela que es un manual. Ya le entendí, pero sí es lo que yo les mencionaba la semana pasada. Los que van a requerir su diploma, sí, es importante que entreguen la evidencia de que estuvieron haciendo pues todas las actividades. Los que no requieren el diploma, pero de igual forma quieran tener el tesoro de tener como un ABC de las adicciones, váyanlo haciendo de todas maneras para que ustedes lo conserven. ¿Sí?
Ahora sí, ¿quién sigue? ¿Quién más levantó su mano? Yo también tenía una duda. Sí. Se supone que el primer trabajo fue este, ¿no? El de las 5 preguntas. ¿O me equivoco? ¿Sí? Teníamos otro No, anterior. ¿Sí es el primero? Sí, así es. Ah, ok, muy bien. Ok. Sí, hasta ahorita deben llevar las preguntas de la semana pasada. Si no han visto el video, ahí está la repetición. Y van a agregar esos 3 archivos que les acabo de colocar en su WhatsApp. ¿Quién más levantó su mano? Yo, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, como por ejemplo en mi caso, a lo mejor adentrando un poco más en la materia, pues el Señor en su momento también me hizo libre, pero yo tuve un proceso de desintoxicación que fue muy difícil para mí, y escuchaba un hermano que decía que hay que tener paciencia pues con el familiar o el amigo que va saliendo de todo este tipo de cosas, porque sí es de tener mucha paciencia. Yo, por ejemplo, como un año tardé en desintoxicarme. Entonces, a ver si usted tiene algún recurso o algo así, porque como por ejemplo a mí me llevaron a un centro, pero me querían dar pastillas para tratar de cambiar, de suplementar una sustancia por otra, pero dije, bueno, voy a salir de un hoyo para entrar a otro. Entonces, pues no, pero sí, con la ayuda de Dios en un año, con la ayuda de Dios en un Sí. año intoxiqué, pero sí es difícil. Sí, qué bueno que toque ese tema. La psicología y los centros de rehabilitación, normalmente lo que hacen es esto, ¿no? Si tú consumías, marihuana, vamos a cambiar la marihuana por café, o vamos a cambiar la marihuana por el cigarro, y para desintoxicar les dan medicamentos, que el medicamento es prácticamente la misma sustancia, pero en baja dosis. Y lo que van haciendo es bajar la sustancia hasta que la persona ya olvidó. Entonces, lo que hacen es esto. Por supuesto que más adelante vamos a ver técnicas de desintoxicación que podemos nosotros aplicar, pero como bien menciona, sí es un proceso pues de meses, no crean que es de un día para otro. Por eso le digo que tenemos que tener paciencia, y sobre todo demostrar a la persona nuestro amor, nuestro cariño, nuestra comprensión, y entender que está pasando por un proceso y que bueno, la solución la va a dar Dios, pero poco a poco, ¿sí? ¿Alguien más levantó su mano? Yo, Sí, hermano, Adelante. disculpe, hermano, nada más para, mencionarle, ¿por qué no manejar, lo que sería de 2 veces a la semana? Sí, si se pudiera, ¿verdad? Es más práctico seguir el hilo 2 veces a la semana que una vez a la semana, número 1. Número 2, que todo lo que presente en el material nos los pueda transmitir para nosotros, como usted dice, hacer nuestra documentación y poderlo tener impreso, porque yo lo que hago, lo que usted me envió, yo lo imprimí. Excelente. Aquí ya tengo a la mano mis impresiones, entonces ya tengo más más conocimiento de lo que usted está hablando, y aparte estoy haciendo las anotaciones en una libreta, en estas hojas, que después la paso a la computadora, las escribo y las paso a la computadora, y le pongo la fecha y todo. Entonces, para mí sería ideal también, sí, que mande las diapositivas. Por ejemplo, ahorita se me pasó una cita de apoyo de la de Mateo, ya no la alcancé a captar. Se las mando. Con mucho gusto le mando la presentación de hoy y las 2 anteriores para que las tengan. Bueno, está la propuesta, si pudiera ser dos veces a la semana sería ideal, ¿no? Lunes, Sí. viernes, es propuesta, a consideración de todos los demás. Muchas gracias. Yo sé que es mucha información y poco tiempo, entonces vamos a hacerlo. Voy a poner la encuesta ahí en el grupo de WhatsApp, y lo que ustedes decidan, si vemos que más del 50 acepta la propuesta, por mí, yo feliz de compartir. Ok. ¿Sí? Lo tenemos ahí con mucho gusto. Gracias por el. Claro que sí, Dios les bendiga. Bendiciones. Ahora sí, ¿alguien más?
Sí, ¿La pues, tarea cuál sería, profe, de esta semana? ¿Perdón? ¿La tarea cuál sería en esta semana? Ya hice la tarea que nos dejó. ¿Hay que mandársela a su WhatsApp? Sí. La tarea de la semana pasada fue hacer las 5 preguntas. La tarea de hoy es que chequen los 3 archivos que les coloqué en el WhatsApp. Son los cuestionarios que yo propongo que utilicen, ¿sí? Y solamente la tarea es esa, que ustedes revisen. Si quieren añadir preguntas, háganlo, porque les va a servir. Es como un cuestionario para conocer a la persona. Muy bien, gracias, pastor. Bueno. ¿Alguien más o finalizamos? Finalizamos. Entonces, sí, adelante. Entonces, ¿sí nos va a mandar las diapositivas para agregarlas al manual? Sí, se las mando. Se las mando con gusto para que las tengan. Sí, porque nos hizo falta esas. Sí, ahorita se las mando. Bueno, pues que tengan una excelente noche. ¿Hay algún comentario más o finalizar?